Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte del tema 3. Después de ver la tabulación y las representaciones gráficas, empezaremos con las medidas estadísticas. Este primer bloque que estudiaremos es el de las medidas de posición, que lo dividiremos en dos partes. Una vez tabulada y representada gráficamente la distribución de frecuencias, que ya lo hemos visto en el vídeo anterior, llega el momento de obtener las medidas estadísticas. Vamos a intentar analizar e interpretar los datos de la tabla. Para ello vamos a utilizar medidas que resuman un poco su comportamiento. Las medidas estadísticas las vamos a agrupar en 4 bloques, que estudiaremos a lo largo de todo el tema 3, que será con diferencia el más largo de todo el temario. Primer bloque que empezaremos a ver hoy es el de las medidas de posición. El objetivo de las medidas de posición es obtener un valor central que resuma el comportamiento de los datos. Luego veremos las medidas de dispersión, que intentarán determinar si los datos están dispersos o no, es decir, muy alejados o muy cerca de la medida de posición elegida. A continuación vendrán las medidas de forma, que lo que hacen es clasificar, como su nombre indica, las distintas distribuciones según la forma que tenga la representación gráfica. Y finalmente, para acabar con el tema, nos centraremos en las medidas de concentración, que intentan determinar el grado de equidad en el reparto de los valores de una variable normalmente de tipo monetario, renta, salario, etc. Empezaremos por las medidas de posición. Se pueden dividir en dos grupos. Las medidas de tendencia central o promedio son aquellas en las que hacen referencia a un valor central que divide a la distribución o que representa la distribución y sirve como resumen de la misma. Las más conocidas son la media aritmética, lo que todos entendemos por media, la mediana y la moda. Luego existe otro grupo de medidas que se les suele llamar medidas no centrales, que lo que hacen es dividir la distribución en distintas partes que contengan aproximadamente el mismo porcentaje de datos. Es lo que se conoce como los cuantiles, y dentro de ellas los más conocidos son los percentiles. Vamos a empezar con las medidas promedio o de tendencia central, y desde el punto de vista teórico se suele decir que deben cumplir una serie de condiciones que se llaman condiciones de Joule. Entre ellas citamos que debe estar definida de manera objetiva, basarse en todos los valores u observaciones de la variable, no debe tener un carácter matemático muy abstracto, debe ser fácil de calcular y, en la medida de lo posible, ha de adaptarse a cálculos posteriores. Es decir, que si nos incorporan una nueva observación, podemos actualizar la medida. La primera de las medidas promedio que vamos a estudiar, y la más conocida, es la media aritmética, que a todos les sonará. ¿Cómo se calcula la media de unos valores? Pues sabemos que la idea intuitiva es que hay que sumarlos todos y dividir entre el total, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Sabemos que la media aritmética va a ser la suma de todas las observaciones de la variable dividida entre la frecuencia total n, que en nuestro caso recogerá el tamaño de la población o muestra. Ahora bien, lo equivalente a sumar todos los valores de la variable, en nuestro caso, como tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos los valores x sub i y n sub i las veces que se repite cada uno de ellos, bastará con multiplicar cada valor por las veces que se repita, más segundo valor por las veces que se repita, más último valor, así sucesivamente hasta llegar al último valor por las veces que se repite. De esa forma, haciendo esos productos y sumándolos todos, dividiendo entre n, obtendríamos la media. En términos matemáticos, como el numerador se obtiene sumando los términos que tienen el formato valor por frecuencia, si yo los expreso de manera general x sub i por n sub i, sabemos que el numerador se podría obtener mediante un sumatorio. Sumatorio de los términos x sub i por n sub i, empezando en i igual a 1, que sería el primer término, le sigue el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el último, que lo indico en la parte superior del sumatorio como k. Luego, la expresión más clásica que van a encontrar en la bibliografía va a ser el sumatorio de los productos dividido entre la frecuencia total n. Si la distribución nos viene agrupada en intervalos, el papel de los x sub i de los valores ahora lo va a jugar la marca de clase. Ese representante de cada intervalo que habíamos obtenido como el punto medio es el que se utilizará en los cálculos. Como ejemplo,
para que se vayan quedando con la mecánica, la idea es la siguiente. Imagínense que tenemos esta distribución de frecuencias que aparece en esta tabla. Los valores x sub i, 2, 3, 5, 6 y las frecuencias absolutas, número de veces que se repite cada uno de ellos. 3, 4, 2, 1. ¿Cómo podríamos calcular la media aritmética? Pues, siguiendo esta idea, necesitamos multiplicar los valores x sub i por n sub i, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Pues incorporar una nueva columna a la tabla que recoja los productos x sub i por n sub i, ¿no? En nuestro caso añadiríamos una nueva columna con los productos 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 5 por 2, 10, 6 por 1, 6 y sumamos todos los valores de esa columna, que en nuestro caso nos daría 34. Ese sumatorio, que es 34, lo dividimos entre la frecuencia total n, que es 10, y nos da la media 3,4. Pero siempre vamos a seguir este patrón. Cada vez que en alguna fórmula nos aparezca un sumatorio, lo que está dentro del sumatorio lo vamos a añadir como una nueva columna a la tabla, ¿no? Le añadiremos aquí a la derecha un producto x sub i por n sub i y tendríamos el total dividido entre la n, que sería la media aritmética. Como estamos empezando a hablar de los sumatorios, aquí les he recogido en esta transparencia las principales propiedades que tienen. Si nos hace falta, pues recurriremos a ella. Si dentro del sumatorio aparecen dos términos sumando, podemos separarlo en dos partes, sumatorio del primero más el sumatorio del segundo. Si en vez de sumados van restados, lo mismo, se separa sumatorio del primero menos el sumatorio del segundo. Y si hay alguna parte que no dependa del subíndice i, puede salir fuera del sumatorio, ¿no? A por el sumatorio de B sub i. Esto guarda mucha similitud con las propiedades que tenían las integrales, que lo han visto en su momento, ¿no? Porque realmente una integral no es otra cosa que una suma infinita, ¿no? Por eso la idea es más o menos la misma. Habíamos visto la media aritmética. Como es la principal y más conocida medida de posición, vamos a estudiar con detenimiento cuáles son las propiedades que cumplen. Primera propiedad, ventajas que tiene, que es fácil de calcular y que intervienen todos los valores de la variable. Una de las condiciones de Joule, o dos de las condiciones de Joule, era que fuese fácil de calcular y que se utilizasen todos los valores. Como vemos en la fórmula, todos los valores x sub i intervienen en su cálculo, ¿no? El principal inconveniente que tiene la media aritmética es que es muy sensible a valores extremos. Es decir, si hay un valor que está muy alejado del resto, ya sea porque es muy pequeño o es muy grande en relación a la mayoría, pues va a hacer que la media se desplace uno de esos sentidos, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo se pueden solventar esos problemas de valores extremos? Una alternativa es recurrir a otro tipo de medias que se conocen como medias geométricas y medias armónicas. Lo pueden ver en esta transparencia, aunque nosotros no lo usaremos en esta asignatura, en los ejercicios me refiero. Nosotros en la práctica, si la media es muy sensible a valores extremos y no representa bien a la distribución, tendremos la oportunidad de utilizar la mediana o la moda, que las veremos a continuación. Otra propiedad bastante importante y bastante curiosa es que en el caso de la media, la suma de las desviaciones de los valores respecto a la media es cero. Es decir, si nos fijamos en los valores que tiene la media, a la izquierda y a la derecha, si a cada uno de ellos le restamos la media y lo sumamos, es cero. Es decir, el comportamiento que se produce a la izquierda y a la derecha de la media es similar, ¿no? Las distancias son las mismas y si sumamos esas diferencias, el total sería cero. Y otra de las cosas que se suele plantear mucho en estadística es cómo le afectan a las medidas los cambios de origen y los cambios de escala. Cambio de origen no es otra cosa que sumarle a todos los valores de la variable una cantidad, en este caso h, ¿no? Si a todos los valores de la variable x le sumo 5, ¿qué ocurrirá con la media? Pues también se verá afectada. La media se verá afectada y habrá que sumarle 5, ¿no? Es lo que viene a decir, ¿no? La media aritmética queda afectada por los cambios de origen. ¿Y qué ocurre si lo que hacemos en lugar de sumar es multiplicar? Si a todos los valores de la variable lo multiplicamos por 5, en la media también se verá afectada. Habrá que multiplicarla por esa constante h, que en este caso sería 5. Luego también le afectarían los cambios de escala. La siguiente medida promedio que vamos a estudiar es la moda. La moda, como su nombre indica, hace referencia a lo más popular, lo más seguido, lo más frecuente. Luego,
en una distribución, el valor de la moda no es otra cosa que el valor de la variable que más veces se repite, el más frecuente. Luego, como nosotros tenemos recogidas las frecuencias absolutas, simplemente habrá que buscar cuál es el valor que más se repite, que tiene asociado una mayor n sub i. En nuestros ejemplos no agrupados en intervalos, como tenemos estas dos tablas, es bastante sencillo. Se busca el máximo de la columna de n sub i y qué valor tiene asociado. Y ese será el valor de la moda. Por ejemplo, el primer caso. ¿Cuál es el valor de la moda? El valor que más se repite de x, sub i. Nos fijamos en la columna n sub i y vemos que el mayor valor es 10. El que más se repite es el 15. Se repite 10 veces, pues diremos que la moda vale 15. Siempre la moda tiene que ser un valor de la variable x sub i, ¿no? O de la columna de x. Y en el segundo ejemplo que tenemos a la derecha, si seguimos la misma idea, pues buscamos el máximo de las n sub i. ¿Cuál es el que más se repite? Pues el mayor número de repeticiones es 9, pero hay un empate. Luego los dos valores nos valdrían como modas. Tanto el 2 como el 3 serían modas. Luego esta distribución sería bimodal, tiene dos modas, y la anterior sería unimodal, una única moda. ¿Qué ocurre si la distribución viene agrupada en intervalos? Si la distribución viene agrupada en intervalos, aquí aparece no agrupado, pero sería agrupado, pues tenemos que averiguar cuál es el intervalo donde más individuos se concentran, que se va a llamar intervalo modal. Aquí es donde entra en juego el papel de las densidades de frecuencia. Habíamos visto cómo se calculaban, dividiendo n sub i entre la amplitud. Luego buscaremos aquel intervalo que tenga una mayor densidad. Ese intervalo de mayor densidad va a ser el intervalo modal. Nosotros lo vamos a llamar L sub i más 1 o L sub j, L sub j más 1, como queramos. La moda MO sabemos que pertenece a ese intervalo que hemos elegido buscando el máximo de las densidades. Ahora bien, sabemos en qué intervalo cae la moda. Ahora bien, ¿cuánto valdría el valor de la moda? Pues dentro del intervalo habrá que utilizar una formulita que nos permitirá obtener una aproximación a ese valor de la moda. Si nos fijamos en este esquema general, tenemos un histograma, ¿no? Barras, en este caso, para cada uno de los intervalos. Buscamos cuál es el intervalo modal, que sería el de mayor densidad, ¿no? El que tiene mayor densidad, este que tenemos aquí marcado, ¿no? L sub i más 1 sería el intervalo modal. El que tiene en la tabla una mayor densidad. Si la moda fuese este valor, que está una cantidad h de aquí, pues, lógicamente, la moda debería estar más cerca de aquel intervalo contiguo, ya sea el anterior o posterior, que tenga una mayor densidad. Si vamos buscando dónde se concentran más individuos, lo lógico es que esté más cerca de este. Por eso lo he trazado aquí, más cerca del intervalo siguiente. Luego, ¿cómo sabemos a qué distancia h se va a encontrar? Pues tenemos dos métodos. El primero es el método de las densidades y el segundo el método de las diferencias de densidades. No les voy a cansar con las demostraciones, sino directamente les diré cómo se obtiene. Utilizando el primer método, obtenemos esta formulita para calcular la moda. Extremo inferior del intervalo más cociente entre densidad del siguiente, densidad del anterior más el siguiente por la amplitud. Y con el segundo método B de las diferencias de densidades, pues la expresión es esta, donde los h sub i menos 1 y h sub i más 1 se refieren a las alturas, ¿no? Diferencias entre las distintas densidades, ¿no? Estas dos alturas, ¿no? Diferencia respecto al anterior, diferencia respecto al siguiente, ¿no? Es lo que se refleja por aquí. H sub i menos 1, D sub i menos el anterior, H sub i más 1, D sub i menos la siguiente. Al principio parecen complejas las expresiones, pero ya se irán familiarizando con ellas. Los dos métodos son dos métodos aproximados, con lo cual los valores cuando los calculen no tienen por qué coincidir exactamente. Y de los dos, el más preciso es el segundo, y es el que utilizaremos normalmente en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando el intervalo modal es el primero o el último de la tabla, el primer método falla. Por eso se recomienda siempre utilizar el segundo método. Cuando hagamos los cálculos, ya lo veremos en los ejercicios, si alguna de las densidades, por ejemplo, la anterior o la posterior, no las conocemos porque estamos en el último o en el primer intervalo, pues consideraremos que es 0, ¿no? A modo de ejemplo, el ejemplo que teníamos antes de las alturas, ¿no?
Si fuésemos a calcular la moda, por lo menos vamos a plantear en qué intervalo caería y qué expresión aplicaríamos. Vemos que la distribución está agrupada en intervalos. Luego tendremos que averiguar primero cuál es el intervalo modal, es decir, cuál es el intervalo que contiene la moda. Nos fijamos en la columna de las densidades y la mayor densidad es 9. Si la mayor densidad es 9, significa que la moda cae en este intervalo. La moda va a ser un valor intermedio al intervalo 170-175. ¿Cómo lo calculamos? Nosotros en la práctica, generalmente ya les digo, usaremos el segundo método, ¿no?, para obtener el valor de la moda, ¿no? La idea sería, si nos fijamos, la expresión que teníamos, por ejemplo, en el segundo método, necesitaríamos el extremo inferior del intervalo. El extremo inferior del intervalo, marcamos este. El extremo inferior es 170. También les van a intervenir las densidades anterior y posterior. Densidad de su I menos 1 anterior, que sería 7,5. De su I más 1, que es la posterior, que sería 3. Esas serían las cantidades que van a intervenir. Y luego la amplitud del intervalo a su I, que sería 5. ¿No? 175 menos 170, que es 5. Luego todo lo que tenga su índice I corresponderá a la fila que hemos elegido, la del intervalo modal. I menos 1 la anterior, I más 1 la siguiente. Aquí estarían los dos valores obtenidos aplicando las dos formulitas. Como ven, son bastante próximos, pero habíamos dicho que generalmente no tenían por qué coincidir exactamente. Van a ser bastante similares, pero no tienen por qué coincidir. En las clases prácticas ya haremos más ejercicios y ustedes aplicarán la fórmula correspondiente para su cálculo. Un saludo.